preparándonos para la exportación. La doctora María Cristina Torres Villamil es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, tiene formación gerencial en seguros y agronegocios, se ha desempeñado en el sector público y privado del sistema financiero y de aseguradoras. Desde hace 14 años en el sector agropecuario como consultora en agronegocios para la exportación, proyectos productivos para poblaciones vulnerables, evaluadora de proyectos para FONADE y desde hace 2 años y medio como subgerente de regulación sanitaria y fitosanitaria del ICA y jefe de negociaciones de la Mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para el TLC y acuerdos bilaterales del país. Doctora María Cristina. Gracias, muy buenos días a todos. Para iniciar pues nuestros agradecimientos de parte del ICA, la doctora Teresita Beltrán, gerente general, la invitación que nos extendieran los doctores Belisario Caicedo y Francisco Lourido para acompañarlos en este evento. Realmente para el ICA es muy satisfactorio encontrarnos en las regiones, particularmente esta semana en la que hemos venido avanzando con el sector frutícola de la región. Venimos de estar trabajando con los productores de aguacate Hass a nivel nacional y felizmente el miércoles de esta semana hemos logrado que se constituyan ya como una corporación que represente los intereses del sector del aguacate Hass a nivel nacional para la participación en los mercados internacionales. De manera que vemos con muchísima satisfacción una gran dinámica a nivel de la región en el tema frutícola y hoy pues con la misma emoción sentimos que el tema de melón y sandía va por muy buen camino. Para el día de hoy, pues quiero hacer una rápida revisión del tema de los mercados internacionales y de las posibilidades reales que al momento tiene el país, de manera que podamos llegar a mirar cómo nos vamos a enfrentar a esos intereses que ustedes, los productores y exportadores, pueden tener en los mercados de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea y otros tantos que muy seguramente con el correr de los días van a identificar. Quiero precisar, la sugerencia de regulación sanitaria y fitosanitaria es relativamente nueva en el ICA, tiene unos 4 años y su razón de ser son básicamente 2 actividades principales. La primera de ellas es realizar absolutamente todas las labores técnicas desde la perspectiva sanitaria en materia de comercio agropecuario, de todos los productos y subproductos que importamos, pero también aquellos con potencial exportador. Y la otra actividad que es directamente ligada a la anterior es todo el ejercicio regulatorio o lo que a nivel mundial se denominan las medidas sanitarias y fitosanitarias, que en el lenguaje común denominamos los requisitos para importar y exportar productos y subproductos agropecuarios a nivel internacional. En ese sentido, la Dirección Técnica de Asuntos Nacionales del ICA pues es la encargada de diseñar y de implementar todas las medidas sanitarias y fitosanitarias en el país, pero también de elaborar las evaluaciones de riesgos para los productos que ingresan, que pretenden ingresar al país y negociar aquellos que pretendemos exportar. Entonces, con ese resumen, pues doy inicio, por favor. Estamos frente a 2 mercados bastante interesantes. Un mercado internacional de melón de más de 26 millones de toneladas, cifras oficiales del año 2010, con un gran productor concentrado en los países del Asia, el 70% de la producción está allí, seguido de África, Unión Europea, que es básicamente España,
y Centroamérica y Suramérica pues realmente con una participación aún bastante pequeña, pero no quiere decir ello que no tengamos un potencial importante. Seguimos. La producción mundial en el caso de melón, pues en los últimos 10 años ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual del 1,3%, con una baja importante en el año 2009, pero vemos que nuevamente en estos últimos 3 años el mercado mundial del melón retoma esa dinámica de crecimiento. Seguimos. En el comercio mundial, pues igual una dinámica de unos 2 millones de toneladas por año, con un gran comprador ubicado en la Unión Europea y Norteamérica, que con sus 306 millones de consumidores, pues tiene un importantísimo 40% de ese mercado. Otros mercados que podrían ser, y que de hecho ya tenemos algunas iniciativas, están ubicados en Centroamérica y el Caribe, y por supuesto, a pesar de que Asia es el gran productor, pues también observamos que Asia se convierte en un productor importante del melón a nivel mundial. Sigue, por favor. Principales exportadores, importante conocerlo, porque si bien hoy en día no tenemos todavía una posición importante a nivel mundial, pues es importante que conozcamos con quién nos estamos midiendo en esas lides. El primero de ellos, España, Guatemala, que nos acompañan aquí conferencistas de ese país, Honduras, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, México, Holanda, y en adelante pues ustedes ven otra cantidad de países dedicadas a esa actividad. Seguimos. Las importaciones mundiales, veíamos la tasa de crecimiento promedio anual de la producción del 1,9, y sin embargo el mercado internacional pues tiene una tasa de crecimiento mayor del 2,8%, que eso pues de alguna forma es un indicador importante para ver la dinámica de ese mercado, a pesar de las crisis financieras de los grandes compradores en la Unión Europea y en Estados Unidos. Seguimos. Por su parte, el mercado internacional de la sandía es un mercado 4 veces el tamaño del melón, con cerca de 100 millones de toneladas en la producción anual. Nuevamente, muchísimo más concentrado en el Asia, con 83% de ese mercado, África, Unión Europea, y vemos también un Suramérica y Centroamérica pues con muy poca participación. Seguimos. Igual es un mercado que en la producción mundial tranquilamente vemos desde el año 2003 al año 2011 una tendencia creciente, con una tasa anual de 1,9% también. En cuanto al comercio, seguimos, por favor. El comercio nos indica que la Unión Europea es el gran comprador con el 44% de esos 2,4 millones de toneladas. Norteamérica e increíblemente Asia, que veíamos que participaba con el 83% de la producción, está comprando melón. Entonces, sandía. Es un país es un continente que demanda, y créanme que en los procesos recientes que han iniciado en negociación con los países de Asia, pues hemos visto que definitivamente es un continente que tiene unos intereses por productos alimenticios. Aquí pues vemos que en el mercado internacional el tema de Suramérica y Centroamérica y Caribe pues aún bastante pequeño, una participación del 1,5 y del 1% respectivamente. Continuamos. En cuanto a las importaciones mundiales, pues ahí vemos un indicador que para los interesados en esos procesos es bien interesante, una tasa de crecimiento promedio anual del 5,3% en los últimos 11 años. En las importaciones se ven algunos
pequeños periodos en que es mucho menor, pero es clarísimo la tendencia de crecimiento de las importaciones de sandía a nivel mundial. Continuamos. ¿Quiénes son los grandes exportadores de este mercado de sandía? En primer lugar México, nuevamente España, Irán, Siria, Estados Unidos, Vietnam, y tenemos pues ahí una serie importante de países. Continuamos, por favor. La producción nacional, pues ya lo presentaba mi antecesor, el ingeniero. Que vemos, las conclusiones son pues muy concretas, una tasa promedio de rendimiento muy baja, del orden del 15.5%, algunos departamentos con unos rendimientos que pueden llegar al 28%, es lo máximo que encontramos, y muy seguramente pues habrá algunos cultivos particulares que en el caso de melón conocemos en La Guajira, en algunos departamentos de la costa Caribe y aquí en el Valle, que pueden llegar a tener unos rendimientos del orden del 50 60 toneladas por hectárea. Pero sí vemos lo que le sucede al país en términos generales, la típica dispersión. En el caso de melón estamos en más de 15 departamentos, algunos pues estos que presentan cifras muy pequeñas de 2 hectáreas, 3 hectáreas, pues son ejercicios individuales, pueden ser una que otra prueba, pero definitivamente lo que necesitamos es que nos vayamos especializando para obtener los mejores rendimientos y la mejor permanencia en el mercado internacional. Sigue, por favor. En el caso de sandía, pues la cosa es mucho más amplia. La producción de sandía es casi que en todos los departamentos del país, también con unos rendimientos muy pequeños, unos rendimientos promedio a nivel nacional del 15,8%, y ahí vemos una dispersión mucho más amplia que definitivamente pues está asociada con el tema de tecnologías de producción, con el tema de inversión, en los que muy seguramente el día de ayer y hoy ya lo hemos escuchado, pues tienen una incidencia clarísima en esos resultados de rendimientos. Continúa, por favor, continúa. Miremos un poco qué ha hecho Colombia en esos mercados internacionales. Para el año 2012, que son los datos más recientes, Colombia ha tenido presencia en el caso de melón en España, en Holanda, y unos ejercicios que ya pues son, ustedes ven, la medida que estamos utilizando son kilogramos, ni siquiera estamos hablando de toneladas. En Antillas holandesas, algún ejercicio en Ecuador, Suecia, y nosotros miraríamos Rumanía, Arabia Saudita y Aruba casi que como ejercicios de prueba. No podemos decir que por el tamaño 60 kilos, 40 kilos, pues eso sea un trabajo comercial fortalecido, pero es, digamos, la puerta para ver que a pesar de que aún no somos un país ni gran productor ni gran exportador, se han hecho algunos esfuerzos en los mercados internacionales. En el caso de sandía, continuamos. En el caso de sandía, la situación pues es bastante más modesta. Hemos exportado el año pasado casi 29.000 kilos a Holanda, Aruba y lo propio para Antillas holandesas. De manera que pues decir que tenemos una presencia en los mercados internacionales, por ahora creo que debemos tomarlo con un poco más de modestia, porque realmente no somos ni mucho menos un país exportador, ni en melón, ni en sandía, ni en muchas frutas donde creemos que tenemos un potencial importante. Continuamos. Entrando ya al tema específico, que es lo que le ocupa al ICA, que son los requisitos para la exportación, ahí queremos, y desde la experiencia personal también,
el mensaje es, así como observamos toda esta información en cuanto a semillas, riegos, fertilizantes, plaguicidas, que en todos sus planes de negocios incluyan el tema específico fitosanitario de acuerdo con los intereses que tengan. Lo que tradicionalmente le ha sucedido al país es que realiza absolutamente todo y después se da cuenta que se les olvidó revisar cuáles eran los requisitos de exportación y, oh sorpresa, cuando ya estamos pues más o menos en el puerto, es muy difícil para el ICA llegar a certificar procesos en los que ni siquiera ha participado o los ha acompañado. Entonces, desde el ICA tenemos aquí unas oficinas en la región que están disponibles para su acompañamiento permanente. Básicamente, que cada vez que ustedes tengan el interés en un nuevo mercado, consulten cuáles son esos requisitos, los cuales los encuentran en la página del ICA, www.ica.gov.co, en una pestaña donde está el tema de comercio internacional, importaciones, exportaciones. ¿Cuáles son los requisitos generales para la Unión Europea y Canadá? Que son mercados en los que hace tiempo tenemos acceso. No es que lo hayamos logrado, es que hace muchos años tenemos acceso. Básicamente son 6 requisitos. El primero de ellos, el certificado fitosanitario, el permiso o la licencia de importación, coordinar la inspección sanitaria, respetar la norma NIMF 10 para embalaje en madera, y vienen 2 temas con asterisco relevantes en estos mercados: el control de contaminantes alimenticios, pesticidas y límites máximos de residuos de pesticidas, y la higiene de alimentos. Estos últimos 2 temas son temas relevantes, ya hoy en día exigidos tanto en la Unión Europea como en Canadá y países del Asia como Japón, pero además son temas, la inocuidad se vuelve un tema relevante para el mercado también de los Estados Unidos. En el año 2011, Estados Unidos ha emitido una nueva regulación que es justamente la Ley de Inocuidad para Alimentos Importados, y allí necesariamente nos vamos a ver reflejados. El tema de los límites máximos de residualidad de pesticidas, en la actualidad, en razón a que Colombia no había trabajado un diseño y unas exigencias propias en esos límites máximos de residuos, Colombia desde el año 2007 se ha adherido a los límites máximos de residualidad del Códex Alimentarius. Entonces es importante que ustedes, si tienen interés en esos mercados, también revisen esos aspectos. Ya lo escuchaba aquí de los técnicos, esa es a veces puede ser una limitante, porque como que en la decisión gerencial de qué hago, fertilizo, aplico plaguicidas versus a qué mercado voy, hay que tomarla y hay que evaluarla. Y créanme que en los pocos ejercicios exportadores, tanto de productos frescos como de derivados, jugos o pulpas, el país con alguna frecuencia recibe notificaciones de Canadá o de la Unión Europea por superar esas trazas en residualidad. Entonces, si bien es un tema que no se había venido trabajando, es un tema que toma total importancia, y más aún ahora que si desarrollamos la implementación del TLC con Estados Unidos, pues también esa es una medida que se nos viene de ese mercado. Entonces, el ICA viene trabajando el tema de plaguicidas. En los próximos días los estaremos convocando para compartir con ustedes la normatividad nueva en esa materia, pero también hacer énfasis en este tema del control de los residuos de plaguicidas. Seguimos, por favor. Para el caso de Estados Unidos, que puede ser del interés de alguno de ustedes, actualmente igual que así como uno hace para el tema de los negocios,
pues el ICA también hace su referenciamiento competitivo desde lo fitosanitario. Entonces miramos qué países tienen acceso a ese mercado y qué requisitos tienen, porque muy seguramente esos van a ser los requisitos que nos van a colocar a nosotros. En este momento tienen acceso a Brasil. Entre los requisitos que tiene adicional al permiso de importación, la inspección, viene uno importantísimo que es el certificado fitosanitario de la autoridad nacional, o sea, el homólogo del ICA, donde se demuestre que procede de áreas libres de riesgo de mosca de la cucurbitácea sudamericana y aplica tanto para sandía como para melón. Y el resto, pues básicamente son algunas medidas: fruta empacada en un contenedor o vehículo cerrado o cubierto con película a prueba de plagas o toldo de plástico. Esa, digamos, es la exigencia para las exportaciones desde Brasil. Si hubiera producción en Canadá, pues está sujeto solamente a inspección de puerto, y en el caso de Chile, que tiene un estatus fitosanitario en cuanto a moscas libre, pues solamente se les exige permiso de importación y sujeto a inspección de puerto. Y ahí empiezan a haber valores intangibles para la competitividad colombiana. Y entonces ahí es donde yo me permito invitarlos, no solo a los productores, sino también a las autoridades municipales y departamentales, en el sentido en que debemos cada vez más preocuparnos porque el estatus sanitario y fitosanitario de nuestros procesos productivos los convirtamos en una clave de éxito. Si nosotros logramos unos estatus sanitarios y fitosanitarios acordes, créanme que tenemos que hacer, o ustedes tienen que hacer menos gastos probablemente en plaguicidas, en muchos insumos, y seguramente la rentabilidad de su negocio va a ser mucho mejor. El control de plagas y enfermedades tiene que ser una variable determinante, y vamos a ver dónde es que en conjunto podemos obtener algunas ventajas. Continuamos. Para el caso de Perú, que también tiene el acceso a Estados Unidos, existe exactamente la misma restricción, que el producto proceda de áreas libres de riesgo de mosca de la cucurbitácea sudamericana, que bajo inspección esté libre de piojo harinoso gris de la piña, y lo mismo que la fruta esté empacada en contenedor o vehículo cerrado o cubierto por película, y que la fruta empacada pues diga que no va a ser para distribución ni en Hawái ni en Puerto Rico o Guam. Entonces, desde lo fitosanitario, para lograr que Estados Unidos nos dé acceso a Colombia en esas dos frutas, seguimos por favor, que se ha venido trabajando. El pasado mes de noviembre tuvimos el primer comité de asuntos sanitarios y fitosanitarios del TLC con Estados Unidos. En ese comité los países priorizamos los intereses mutuos para los estudios de evaluación de riesgo, y allí Colombia, y nos damos unos cupos porque no se pueden evaluar todos los intereses que los países tengan. Entonces, Colombia desde hace como 5 años había presentado algo así como 17 solicitudes para 17 frutas y hortalizas, y por supuesto no habíamos logrado que Estados Unidos resolviera rápidamente esto. Estados Unidos, APHIS, que es nuestro homólogo, nos ha ofrecido al año resolvernos 5 análisis de riesgos, por lo que nos hemos visto en la necesidad de priorizar, y para hacer esa priorización hemos trabajado con el sector privado, con los ministerios de Agricultura y los ministerios de Comercio, porque quizás en otras reuniones se los hemos expresado. Esto no es
pedir por pedir. Créanme que para los países el trabajo de evaluación de riesgo para el acceso a las importaciones es un trabajo que obliga a tener especialistas, muchos de ellos de muy alto nivel, máster, doctorado. Es un costo muy grande para las autoridades sanitarias y entonces no nos podemos llenar de un poco de intereses que a veces uno ni siquiera sabe dónde están los productores de carne y hueso. Entonces alguien hace una solicitud y yo quiero llevar carne a Tailandia y uno dice, uy caramba, con Tailandia tal vez no tenemos una relación muy cercana, toca desplazar muchos esfuerzos diplomáticos, esfuerzos técnicos. Y cuando ya ha salido el protocolo al cabo de 1 o 2 años, no aparece el personaje de carne y hueso que quería exportar. Entonces, el ICA y en conjunto con los Ministerios de Agricultura y Comercio, hemos determinado que las prioridades están en función de aquellas cadenas productivas y de aquellas regiones que efectivamente nos muestren que tienen desarrollos o que hay proyectos que efectivamente van a ser ciertos, porque el país ha perdido bastante credibilidad en esos ejercicios y lo que al final no logramos es que podamos tener esos accesos y esa es la meta del ICA. Créanme que es una meta que está en el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos que cada año abrir 10 nuevos mercados y ese es un trabajo bastante fuerte. Entonces, para el caso del ejercicio del 2013 con Estados Unidos, acordamos 5 prioridades. La primera era aguacatejas, que está en proceso, la segunda sandía, el tercero melón, con una precisión, que Colombia no había decidido cuál variedad de melón. En estos días, en revisiones y esto, igual como lo mencionaban aquí, la variedad que se ha seleccionado es la variedad Cantaloupe, para el mercado de Estados Unidos porque es la variedad que predomina de compra en ese país. Entonces, en cuanto al tema de sandía, ya Estados Unidos publicó para consulta pública a nivel interno, o sea en el territorio americano, el ARP para sandía proveniente de Colombia. Y ese ARP, análisis de riesgo de plagas, lo único que contiene es la identificación de la mosca Anastrefa grandis como de alto riesgo para poder nosotros hacer esas exportaciones. De manera